asiento, por favor. Muy buenas noches, amados hermanos. Que el Señor les continúe bendiciendo. Esta mañana le comentaba a los hermanos en el culto que esta campaña ha sido de mucha bendición, por lo menos para mí, ha sido de gran bendición. Y escuchar a cada uno de los predicadores desde el primer día hasta anoche, escuchando a la pastora Priscila, para mí ha sido una bendición y he sido tan enriquecido. Mi fe, mi confianza en el Señor ha sido tan enriquecido que arrancaré el 2024 con muchas ganas, con muchas buenas expectativas, porque yo creo que si Dios lo dijo va a suceder. Amén. Y le decía a los hermanos que nosotros tenemos muy buenos predicadores. Escuchar a cada uno de los pastores que han pasado por aquí es una cosa extraordinaria, hermanos. De verdad que yo creo y estoy convencido de que este ministerio no tiene nada que envidiarle a otro. Tenemos predicadores extraordinarios en este lugar. Amén. ¿Y son de dónde? Son gente de aquí, que ha salido de aquí, y Dios bendiga esta casa, bendiga este ministerio por eso. Amén. Quiero agradecer al Señor y quiero agradecer a mi pastor, la pastora Priscila, y a todo el ministerio por esta oportunidad que me dan de compartir la palabra, de estar aquí frente a ustedes hablando la palabra del Señor. Dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 19, el versículo 26, ya se leyó hace un momento, pero vamos a leerlo nuevamente. Dice así: y mirándolos, Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. ¿Cuántos dicen amén? El tema que corresponde para el mes de noviembre es salvación. Está titulado así, salvación. Y yo quiero hacerle una pregunta en este momento. Permítame hacerlo. ¿Alguna vez alguien te ha lanzado un salvavidas mientras te encontrabas en una situación peligrosa? A lo mejor alguien aquí no sabe nadar, como es el caso mío, y por esa razón yo muy poco visito piscinas porque no sé nadar. Y a lo mejor alguna vez estuviste en una situación de peligro mientras pensabas que te ibas a ahogar y alguien te lanzó un salvavidas y de esta manera tu vida fue preservada. ¿Alguna vez alguien te socorrió o te rescató de una situación peligrosa? Mis amados, ¿cuánto valor damos a los socorristas, a los paramédicos? ¿Has pensado cómo apreciamos a los rescatistas cuando cumplen con sus labores heroicas? ¿Cómo amamos a los bomberos cuando salvan y rescatan vidas de las llamas de fuego? ¿Cuánto aplaudimos a la policía cuando rescatan una persona que ha estado secuestrada o retenida en contra de su voluntad? ¿Sabías que Jesús vino a este mundo a rescatar lo que se había perdido? Eso dice la Biblia. Jesús vino para rescatar lo que se había perdido. ¿Sabía usted que Jesús fue ese salvavidas que Dios lanzó a la humanidad cuando nos hundíamos en el pecado, en las aguas turbulentas del pecado? ¿Sabía que Jesús fue ese rescatista que Dios envió para socorrernos de las llamas del infierno? ¿Sabías que Jesús vino a libertar la humanidad que estaba secuestrada y encadenada a causa del pecado? Jesús, mis amados hermanos, vino a emancipar a las personas de la maldición del pecado. Escuche bien esto. Jesús vino a emancipar las vidas y a la humanidad de la maldición del pecado, de la esclavitud del pecado. El pecado es una gran maldición. Es el peor mal que existe sobre la tierra, el pecado. Y Jesús vino a libertar al ser humano. En el versículo 26 de Mateo, capítulo 19, encontramos a Jesús respondiendo a los discípulos ante un cuestionamiento que ellos
le hicieron en el versículo anterior. Usted puede leer el versículo 25. Y ellos le preguntan a Jesús: ¿quién podrá ser salvo, Jesús? Porque Jesús venía hablando sobre una situación que se presentó allí. La Biblia habla que un joven rico, un muchacho adinerado, se acercó a Jesús y le hizo una pregunta. Y ante las respuestas que el muchacho dio, Jesús luego le dice a los discípulos que difícilmente un rico entrará en el reino de los cielos. Y los discípulos, cuando escuchan esto, le dicen a Jesús: Señor, pero entonces es muy difícil que alguien se salve. El contexto allí entonces nos muestra a este joven, a este chico, que se le acerca a Jesús, pero él vino alardeando de su vida perfecta. Él se acercó a Jesús haciendo alarde de la vida perfecta que llevaba. Y le hace una pregunta a Jesús. Usted lo puede leer allí también, porque el texto desde el versículo 16 empieza hablando del joven rico. Y sabe que, hermanos míos, algunas veces nosotros somos como este joven que creemos que podemos alardear delante de Dios. Él vino a alardear delante de Jesús de su vida perfecta, creyendo que ya por eso tenía el cielo ganado. Creyó que porque aparentemente, entre comillas, tenía una vida perfecta, ya tenía la salvación en el bolsillo. Y algunas veces nosotros también pensamos esto. Creemos que podemos alardear delante de Dios de nuestras vidas perfectas, entre comillas. Alardeamos de nuestra educación, alardeamos de nuestra finura, alardeamos de lo bien que vestimos, del barrio donde vivimos, del estrato social al que pertenecemos. Alardeamos de los títulos que tenemos, de nuestra cuenta bancaria, en fin, alardeamos de tantas cosas. Pero escuche bien, porque la Biblia dice que nada de eso garantiza nuestra salvación. Nada de estas cosas aseguran la salvación del ser humano. Sin embargo, Jesús le dice a aquel muchacho, después que él le hace una serie de preguntas, el muchacho viene donde Jesús y le dice: ¿qué debo hacer para lograr la vida eterna? Y Jesús le responde, y entre otras cosas Jesús le dice a aquel muchacho: honra a padre y madre y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dice: todo eso lo he hecho. Escuche bien, todo eso lo he hecho. Una vida perfecta. Sin embargo, Jesús le dice: bueno, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, repártelo entre los pobres y luego ven y sígueme. Y la Biblia dice que aquel muchacho se fue triste. Y la Biblia me llama la atención porque la Biblia allí resalta, como que se preocupa por anotar ese detalle. Se fue triste porque era muy rico. Se fue triste porque era muy rico. A lo cual entonces Jesús le dice a los discípulos: difícilmente un rico entrará en el reino de los cielos. Pero cuando yo miro esto, mis amados hermanos, me doy cuenta de que realmente la vida de este muchacho no era tan perfecta como él alardeaba. No era tan perfecta. Porque si antes le había dicho a Jesús, cuando él le dijo: amarás a tu prójimo como a ti mismo, y le dijo que él había cumplido todas esas cosas, pero cuando Jesús le dice: vende lo que tienes y dalo a los pobres, repártelo entre los pobres, allí sí ya no amó al prójimo. Definitivamente este muchacho no tenía una vida tan perfecta. Ahora bien, lo que yo puedo notar es que este muchacho se acercó a Jesús porque él no veía en Jesús al Señor y Salvador de su vida. Él no reconoció en Jesús al Dios que se hizo hombre, al Dios que se hizo carne y que vino a rescatar y a salvar a la humanidad. Él pensó que podía lograr la vida eterna por sus propios medios. Por eso, allí en el versículo 16 usted puede notar que la pregunta de él es: ¿qué bien haré
Él estaba pretendiendo hacer algo para lograr la vida eterna. Escúcheme bien, mi amado hermano. La pregunta es, ¿qué bien haré? Quería hacer algo para lograr la vida eterna. Y francamente, queridos hermanos, ninguno de nosotros puede hacer nada para alcanzar la vida eterna. Ni usted ni yo estamos facultados ni estamos capacitados para lograr la vida eterna por nuestros propios medios. La vida eterna únicamente se logra en los méritos de Jesucristo, el Hijo de Dios. Jesús dijo allá en el Evangelio de Juan: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre, y a Jesucristo, al que tú has enviado. La vida eterna es conocer a Dios y conocer al Hijo. Pero hay gente que confunde estas cosas. Y mis amados hermanos, la Biblia nos aclara que la salvación es un regalo de Dios. No es algo que yo puedo obtener. No es una transacción que yo puedo hacer. No es algo que yo puedo comprar o que yo puedo hacer algo para obtenerlo. No, Señor. Ningún ser humano puede hacer nada por ello. Dice en Efesios capítulo 2, versículo 8 y versículo 9: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es decir, no depende de nosotros, no depende de usted, no depende de mí, dice el apóstol Pablo, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie ande alardeando. La salvación no es por lo que yo pueda hacer, para que después yo ande alardeando como aquel muchacho. Dice el apóstol aquí: no por obras, para que nadie se gloríe. Lo único que podemos hacer es glorificar al Señor, porque fue Él quien pagó el precio, fue Él quien se entregó, fue Él quien murió y dio su vida en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén? De manera que el problema de aquel muchacho no era su riqueza. Jesús no tenía problema con la riqueza del muchacho. Jesús no tenía problema con el dinero del muchacho. No, de ninguna manera. El problema de él no era su riqueza. El problema de aquel muchacho era pensar que podía obtener o adquirir la vida eterna por sus propios méritos. Mis amados hermanos, esta mañana les contaba a los hermanos que el mayor milagro que nosotros podemos recibir de parte de Dios no es una casa. El mayor milagro no es una carrera profesional, no es un buen empleo, no es un salario bien remunerado. El mayor milagro que el ser humano puede recibir de parte de Dios es que su nombre sea escrito en el libro de la vida. Cuando mi padre estaba enfermo, mi padre padeció un cáncer y hace 2 años murió. Pero cuando estaba a semanas de morir, un domingo, yo prediqué en la iglesia en la mañana y fui hasta la casa. Acostumbraba a ir los domingos en la tarde y me sentaba y le contaba el mensaje, le comentaba, le compartía el mensaje allí. Me sentaba en el borde de la cama y empezaba a compartirle lo que hablé en la iglesia en la mañana. Y aquel día, a pocas semanas de morir él, yo llegué a la casa y me senté en el borde de su cama. Y aquel día yo había predicado en la iglesia un tema que le puse por título: Avistando un mejor futuro. Había sustentado aquel mensaje en el texto bíblico, aquel que dice que nos espera un futuro. A los cristianos, a los hijos del Señor, nos espera un futuro brillante. Y yo me senté al borde de su cama y ya mi papá con la piel pegada a sus huesos ya. Y yo le pregunté: papi, ¿cómo ves tu futuro? Y él me dijo: mijo, con esta enfermedad ya yo no veo futuro. Y yo le dije: ¿cómo así, papi? No es posible. Tú eres un hijo de Dios. Tú eres un hijo de Dios. Sabes que
en el cielo también hay futuro. A los cristianos nos espera un futuro maravilloso en el reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? De manera, mis amados hermanos, de manera que si en esta tierra Dios no hiciera nada por nosotros, si en esta vida Dios no hiciera un milagro, si en esta vida Dios no me diera nada, pero si mi nombre está escrito en el libro de la vida, usted tiene el mayor milagro que Dios puede hacer. Aleluya. Hay vida eterna en Cristo Jesús, pero ella se logró gracias a la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Mis amados hermanos, la vida eterna entonces se obtiene por los méritos de Cristo. Por eso Jesús dice en Mateo 19:26, y mirándolos Jesús les dijo a sus discípulos: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Hay otra versión que dice: humanamente es imposible, pero para Dios no hay nada difícil. Y en esta noche vengo para decirle, mi amado hermano, que lo que humanamente parece imposible, Dios lo puede hacer en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Para el ser humano sería difícil, imposible lograr la salvación por sus propios medios, pero para Dios no es imposible. Escúcheme bien, nosotros no podemos hacer nada para salvarnos, pero en los méritos de Jesús lo podemos alcanzar. Sin importar el tamaño de su pecado, Dios lo puede salvar. Sin importar lo oscuro que haya sido tu pasado, Jesús te puede salvar. Porque cuando otros te miran y te dicen: eres muy malo, has hecho cosas muy malas y no puedes ganarte nada, humanamente para ellos no es posible, pero Dios puede hacerlo posible, porque en Jesús hay vida eterna. En el libro de los Salmos, el capítulo 49, versículos 6 al 8, dice: los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Dice: ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Escuche bien lo que está diciendo el texto bíblico aquí, porque habla de la redención, habla de la salvación y dice: los que confían, los que se apoyan en sus bienes y en su riqueza y que alardean de su riqueza y de sus bienes, dice: ninguno de ellos podrá salvar al hermano. Escúcheme bien, su dinero no sirve para obtener salvación, sus bienes no sirven para obtener salvación, sus propiedades no sirven para obtener salvación. El texto dice: porque la redención es de gran precio y no se logrará jamás. No hay oro en el mundo, no hay dinero suficiente en el mundo, no hay riqueza suficiente en el mundo que pueda pagar la salvación de una sola alma, porque la salvación de una sola persona vale mucho más que lo que hay en este mundo. Y el único que pudo pagar ese precio, el único que pudo girar aquel cheque, se llama Jesucristo, y lo giró y lo escribió con letras de sangre. Él dijo: he muerto en la cruz para dar vida eterna. En ese orden de ideas, quiero decirle que en el año 2024 será un año de salvación. ¿Cuántos dicen amén?
Lo que humanamente parecía imposible, Dios lo va a hacer posible. La salvación, mis amados hermanos, la obra que Jesús hizo en la cruz del Calvario fue una obra integral. La salvación de Jesús fue una salvación integral. Jesús murió en la cruz del Calvario y Él no solo pretendía llevarte al cielo. ¿Sabe que hay cristianos que solo piensan en el cielo y gloria a Dios por eso? No cuestiono esto, pero le voy a decir una cosa: la vida eterna no empieza cuando partimos de esta tierra. La vida eterna empieza en el momento en que abrimos el corazón y creemos en Jesucristo como el Hijo de Dios. De manera que tener vida eterna es conocer a Jesús. Y vida eterna es vida a plenitud, mis amados hermanos. Y cuando yo digo que tengo vida a plenitud, significa que yo puedo disfrutar del bien de Dios. Vida eterna en esta tierra significa que Dios te va a prosperar. Vida eterna en esta tierra significa que vas a gozar de las bendiciones del Señor. Aleluya. En el año 2024 habrá salvación. En ese madero, en esa cruz, Jesús salvó tu alma, pero también te salvó de la quiebra. En esa cruz, en ese madero, escúcheme bien lo que le voy a decir. Allá en el Antiguo Testamento, en el segundo libro de los Reyes, hay un suceso que tiene como personaje principal allí el profeta Eliseo. La Biblia dice que el profeta se puso de acuerdo con unos estudiantes de seminario bíblico allá en aquel tiempo para construir una nueva sede para la escuela de profetas. Y la Biblia dice que había un hombre que estaba cortando con un hacha los árboles para sacar madera y construir el edificio. El texto dice que este hombre había prestado un hacha y el hacha estaba trabajando con su hacha prestada. Y de un momento a otro el hacha se le fue al río y cayó a lo profundo del agua. Y aquel hombre empezó a llorar. El hacha era prestada, el hacha era prestada. Empezó a llorar y a lamentarse y a gritar: el hacha era prestada. Y apareció el profeta y le dijo: ¿qué pasó? Y él le explica la situación y el profeta pregunta: ¿dónde cayó el hacha? Y él especifica: cayó allí. El hacha está en lo profundo del río. ¿Cómo rescatar esa hacha? ¿Cómo salvar esa hacha? La Biblia dice que el profeta tomó un pedazo de palo y lo lanzó al río e hizo flotar el hacha. ¿Qué hay de místico, de misterioso allí? Escúcheme bien, yo no le puedo explicar eso. Eso fue un milagro, pero lo que sí le puedo decir es que hay una gran similitud. Un pedazo de madera rescató un hacha que había tocado fondo. Y en esta noche vengo a decirle: aquel que murió en el madero, aquel que murió en ese pedazo de palo, vino también para salvarte a ti de la quiebra, de la bancarrota. Vino para salvar tu matrimonio del divorcio. Vino para salvar tu familia, a tus hijos de las drogas. Vino para salvar a tu esposo de la perdición. Vino para salvar tu empresa, tu negocio, tu dignidad. Jesús devuelve la dignidad del ser humano. De manera que en el 2024 será un año de salvación para la iglesia. Escúcheme bien, porque mientras allá afuera hay algunos profetizando, proclamando incertidumbre, hay gente allá hablando negativamente. En estas 2 semanas que hemos estado aquí en la iglesia, nosotros no estamos repitiendo lo que dicen los noticieros y los medios de comunicación. Aquí hay buenas noticias, y la buena noticia del evangelio dice que el 2024 es año de salvación. Aleluya. Año de salvación. A ti te irá bien. A ti te irá bien. Tus finanzas marcharán bien. Todo en tu vida marchará bien.
Jesús ganó para ti la vida eterna. Pero Jesús también ganó sanidad para tu cuerpo. Jesús ganó en la cruz del Calvario prosperidad para ti también. Jesús ganó en la cruz la restauración para ti también. Él ganó en la cruz el bienestar que tú mereces, mi amado hermano. Todo se logró en la cruz por los méritos de Jesucristo. Él lo ganó para ti y tú puedes disfrutar de ello. Aleluya. Déjeme concluir diciendo lo siguiente. La salvación es un regalo de Dios para la humanidad. Escucha bien, tú no tienes que pagar nada por ello. Tú no tienes que pagar nada por ello. La salvación, Él la conquistó y nos la regaló a nosotros. La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado o ha entregado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Jesús fue ese rescatista que vino para salvar tu vida, mi amado hermano. Jesús fue ese salvavidas que Dios lanzó a las aguas del pecado para socorrernos. ¿Cuántos dicen amén? Jesús fue como ese bombero que se lanzó a las llamas del infierno para rescatarnos del fuego eterno. Él vino como un rescatista, como un socorrista, como un salvavidas lanzado por Dios para que nosotros pudiéramos ser salvos y rescatados. De manera que hoy, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Qué debo hacer para devolverle tanto amor al Señor? Porque el texto dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿Qué tengo que hacer para responder a ese amor que Dios sintió por mí? ¿Qué espera Dios de nosotros? Lo único que Dios espera es que lo amemos así como Él nos ha amado a nosotros. En el libro del profeta Isaías hay un texto que me encanta mucho. El Señor, hablando a través del profeta, dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Escúcheme bien lo que le voy a decir. No tienes que hacer nada. No tienes que pagar por tu salvación. Una mirada al Cristo crucificado es suficiente. Mirar a Jesús y decirle: Jesús, yo quiero que tú seas mi Señor y mi Salvador. Con solo mirar a la cruz y a ese Cristo crucificado, ensangrentado, con una corona de espina, con sus manos clavadas, con su costado traspasado, mirarlo a Él y arrepentirme de mis pecados. Yo quiero en esta noche hablar con los amigos que nos visitan por primera vez. Usted que vino por primera vez o que alguien lo invitó y que ha escuchado esta palabra, ese Cristo que fue crucificado, pero la Biblia dice que Él resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Ese Jesús quiere salvar tu vida. ¿Será que hay alguien en esta noche, de los que vienen por primera vez, que dicen: pastor, yo quiero creer en ese Jesús como mi Señor y Salvador? Levante una de sus manos, diga: yo quiero creer en Jesucristo. Yo veo una mano levantada. Dios te bendiga. ¿Hay alguien más que quiere creer en Jesús como su Señor y Salvador? Dios le bendiga. ¿Hay alguien más que quiere creer en Jesús? Allá atrás veo una mano levantada. Dios le bendiga. ¿Hay alguien más que quiere creer en Jesucristo como su Señor y Salvador? Vuelvo y le digo, no tiene que hacer nada, ninguna transacción. No tienes que pagar nada. No tienes que pagar manda ni pagar nada. Lo único que necesitas es creer. Usted que ha levantado su mano y que me ha dicho: yo quiero creer en Jesús, quiero pedirle un favor. ¿Por qué no sale de su lugar y viene aquí un instante?
Yo quiero saludarlo, quiero estrecharle la mano, pero también quiero orar por usted.